Vamos entonces a... Usted ya sabe cuál es nuestra carta, ¿cierto? Estamos en Primera de Pedro, así que puede ya buscarla. Primera de Pedro, capítulo 1. Mientras usted busca, yo quiero contarle algo. Pensé, mientras preparaba este sermón, cuáles podrían ser las principales, una profesión que requiriese cualidades específicas y especiales que tal vez no cualquiera podría llegar a tener. Y pensé en un astronauta, ¿sí? Pensé en un astronauta. ¿Cuáles son las cualidades que debiese tener un hombre o una mujer para las competencias de un astronauta? Y busqué, ¿cierto? Y encontré algunas de ellas. Probablemente no es exhaustivo esto, pero mira iglesia, las cualidades de un astronauta o lo que un hombre o una mujer debiese tener. Un expediente de 1000 horas de vuelo, especialista en misiones, licenciado en alguna carrera de ingeniería, química, física, biología o matemática, con un título de doctor o experiencia. Necesitan pensar muy bien para resolver problemas rápidamente, necesitan creatividad y curiosidad intelectual, deben cumplir con las tareas asignadas, deben saber trabajar en equipo y con personas de distintas partes del mundo. Um, Deben cumplir con entrenamientos casi militares, ahí hablando de la exigencia física, ¿cierto? Médicamente deben tener buena visión, buena presión arterial, cierta estatura, capacidad de supervivencia en el agua, deben saber nadar sin parar, deben tener una preparación física a diferentes presiones atmosféricas y deben estar preparados para soportar los efectos físicos de la gravedad, por mencionar algunas de las características o cualidades de un astronauta. Ahora usted me dice, pero yo no creo que ninguno de nosotros vaya a ser astronauta, y yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero si usted se fija, estas cualidades son bastante específicas. Entonces, pensando en estas cualidades, pero ahora llevándolo al terreno espiritual, ¿cuáles serán las cualidades de un salvado? Y es la pregunta que con la ayuda de Dios, mediante su Espíritu, vamos a resolver. Porque quizás no solo para un astronauta, sino que para cualquier profesión, tú requieres ciertas cualidades. Ahora, es de suma importancia que nosotros entendamos cuáles son las cualidades que debiese manifestar un cristiano, y es lo que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha dejado escrito, ¿cierto? Y es lo que vamos a compartir por la gracia del Señor. Primera de Pedro, entonces, capítulo 1, versos 13 al 16. Amén. Busque allí en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Buen Dios y Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos guíes, tanto al predicador como a los que están viendo, oyendo, para recibir tu palabra, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén. El título de este sermón es precisamente las cualidades de un salvado. Amén, las cualidades de un salvado. El apóstol Pedro nos describe aquí al menos 5 cualidades que son las que en este sermón vamos a pasar a describir.
Amén. 5 cualidades que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó plasmadas, que son cualidades que nosotros debiésemos practicar, y no solo practicar, sino que ir creciendo en ellas. El primer versículo nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y lo primero que dice es por tanto, ¿cierto? Por tanto. Esa palabra por tanto es un conector y está haciendo alusión a lo previamente dicho. Es como decir, en consecuencia, dado que, en razón a lo previamente dicho. Ahora, una persona que ha alcanzado salvación, recordemos lo que habíamos visto las semanas anteriores, en una de las predicaciones, un punto se llamaba el poderoso Salvador, y la predicación del domingo pasado era precisamente un Salvador anunciado. Entonces, por tanto, en consecuencia, ¿cierto? Dado que hemos sido salvados, ahora la evidencia de ser salvado es, y así podríamos introducir la predicación de esta mañana. Lo primero entonces que dice: ceñid vuestros lomos de entendimiento. Ceñid vuestros lomos de entendimiento. Aquí tenemos que acercarnos un poco al contexto, ¿cierto? Porque en los tiempos que esto fue escrito, los hombres utilizaban túnicas, largas túnicas, que cuando ellos requerían hacer una actividad que demandase rapidez, por ejemplo, correr, se hacía necesario que ellos levantasen las túnicas para poder correr más rápido, para tener las piernas más disponibles, por así decirlo. Es como que nosotros dijésemos hoy, cuando estamos con camisa larga y vamos a hacer algo que requiere más habilidad, arremangarse, ¿cierto? Es más o menos lo mismo. Quiero añadir un comentario. Dice: Pedro les está diciendo a los suyos que hay que estar dispuestos para una ardua tarea intelectual. No se debe contentar uno con una fe difuminada e inconcreta. Hay que proponerse pensar las cosas en serio y a fondo. Eso nos dice Berkeley en su comentario. Pero para dar aún más luz, amados hermanos, a este ceñid vuestros lomos, yo acudía a otras versiones, a otras traducciones. La NB dice: por eso dispóngase para actuar con inteligencia. Y más claro para mí, al menos, fue cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. ¿Escuchó bien? Ceñid vuestro entendimiento para la acción. El apóstol Pedro está aplicando algo muy de su contexto respecto de una actividad que iba a demandar, pero ahora lo está aplicando en el sentido de entender, ¿cierto? Y no es un entendimiento de cosas sin valor o de un conocimiento vano. Estamos hablando de la salvación. El salvado, amados hermanos, por lo tanto, debe tener una disposición de entendimiento renovada, ¿cierto? Y en ese sentido también debe ser intencional, porque muchas veces entendemos mal la soberanía de Dios con la pretensión de que, bueno, si Dios pone en mi corazón el leer la Biblia o el estudiarla, lo voy a hacer. Pero eso es un abuso de la soberanía de Dios, y podríamos decir que eso más bien se llama holgazanería espiritual, pero no soberanía de Dios. Mira cómo Proverbios, ¿cierto? Un libro que enseña sabiduría, Proverbios 10:23 dice: el hacer maldad es como diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Es decir, el que tiene entendimiento, hay un vínculo allí directo con la sabiduría, según Proverbios 10:23. Ahora, Proverbios 15:32 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Si hemos de ser personas corregibles, disciplinables, bien digo, es porque somos personas con entendimiento. Eso nos está dejando ver el libro de Proverbios. Ahora, tal como los del camino de Emaús, ¿se recuerda? Es Dios mismo quien despierta nuestro entendimiento, pues entendemos a la luz de la palabra que éste estaba entenebrecido. Y es muy gráfico entonces lo que ocurre camino de Emaús. Dice Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras.
Si el Espíritu Santo no abre nuestro entendimiento, hermanos, la Escritura, al menos en su valor espiritual, nos es ajena. Es como que yo tratase de leer chino. Yo no tengo idea, no sé una palabra, una letra en chino, no podría entenderlo. Asimismo es Dios quien abre nuestro entendimiento. Pero, debemos crecer participativamente en esta gracia. Y es por eso que Pedro llama a sus lectores originales a ceñir sus lomos. En este sentido, ¿cierto? El apóstol Pablo dice algo similar cuando nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Escuchó bien? El cristiano no debe conformarse, no debe tomar la forma de este mundo, sino que debe ser transformado continuamente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Consecuencia de eso, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, si no renovamos nuestro entendimiento por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, estamos condenados a conformarnos a este siglo y tan grave como eso, estamos condenados a no poder discernir la voluntad de Dios correctamente. El entendimiento renovado es por lo tanto una característica del salvado. Y hay muchos textos, pero yo solo quiero dejar uno del entendimiento no renovado y lo que caracteriza una vida no regenerada, ¿cierto? Un entendimiento que no ha sido alcanzado por la gracia del Señor. Y quiero leer Efesios 4, 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, escuche bien, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El entendimiento no regenerado, no alcanzado por Dios, es un entendimiento que busca lo suyo, que busca vivir una vida lejos de Dios, una vida de pecado. Por lo tanto, lo primero, amados hermanos, que un salvado debe hacer es ceñir su entendimiento. Es tener una búsqueda activa de renovar su entendimiento. El segundo punto es la sobriedad. Y estamos de nuevo en el verso 13, donde se nos dice, sed sobrios, dice el apóstol. Literalmente, sobriedad es libre de la influencia del alcohol o cualquier otro tóxico que altere, ¿cierto?, mi control o mi entendimiento. MacArthur nos dice que la sobriedad mental y espiritual incluye conceptos como la constancia, el dominio propio, la claridad, calibre moral. El cristiano sobrio tiene sus prioridades en orden y no gasta sus energías en diversas distracciones de este mundo. Ahora quisiera yo hacer aplicaciones de la sobriedad, pero a través de la Escritura, donde la Escritura ocupa esta misma palabra de sobriedad para que nos llame la atención a nosotros. Por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Ahí está, ¿cierto? Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es decir, es una característica de quien quiera ser obispo o pastor. Es el mismo término, obispo o pastor. Por lo tanto, la sobriedad es una característica esencial para el liderazgo. Ahora, alguna vez escuché decir a algún pastor algo que es muy cierto. Cuando usted lee, por ejemplo, los requisitos del obispo, del pastor, aquí en este mismo texto, en 1 Timoteo capítulo 3, y ve, por ejemplo, en este mismo versículo, irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera. Cuando yo pienso en esas características, ¿serán características que Dios solo va a demandar de los pastores o obispos? ¿O serán características más bien que Dios espera que todos los cristianos manifestemos? Sin lugar a dudas, los que están en liderazgo tienen la obligación de ilustrarlo, ¿cierto?, a quienes están enseñando de forma más rápida, por así decirlo, pero es una característica que todos debiésemos tener. Sigo avanzando. Segunda de Timoteo 4:5
dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo, hablando aquí de forma directa, escribiendo de forma directa a Timoteo, le dice, pero tú sé sobrio en todo. Y ahí el contexto es el contexto de los falsos maestros. Pero en una aplicación más sencilla y directa, es que requerimos ser, amados hermanos, sobrios en el servicio específico en el cual Dios nos ha llamado. Necesitamos esta sobriedad, este autocontrol, este dominio propio, manifestado también en el servicio. Muchas veces se malinterpreta, ¿cierto?, cuando el apóstol habla de la locura de la predicación del Evangelio, y muchos hacen verdaderas locuras en el contexto de la iglesia que no encuentran absolutamente ningún sustento bíblico para aquello, están lejos del concepto de sobriedad, ¿cierto? De hecho, el apóstol Pablo mismo dice que todo debe ser hecho en orden. Entonces, en el servicio específicamente, ¿cierto?, requerimos también esta sobriedad. No solo eso, primera de Pedro 4:7 nos dice que la sobriedad también es útil en términos escatológicos. ¿Y qué significa esto de escatológicos en términos de la segunda venida del Señor? Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Escuchó bien? El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, dice el apóstol Pedro. Y luego, ¿cierto?, en otra aplicación más de la sobriedad, primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, frente a los ataques del enemigo, una de las cosas que yo debo cultivar y tener como una característica, una cualidad en mi vida, es ser justamente sed sobrios, dice el texto. Tiene, por lo tanto, la sobriedad aplicación, hermanos, a distintas áreas de nuestra vida. Y nosotros en este concepto de sobriedad tenemos que estar atentos, porque se acuerda que yo le decía que la sobriedad es libre de alcohol, libre de tóxicos. Ahora, quizás no tenemos esos problemas, espero yo, pero definitivamente la sociedad, el mundo, nos quiere intoxicar con sus ideas, con sus influencias, con sus formas de vida. Necesitamos entonces nosotros estar firmes en la sobriedad bíblica, en lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahí tenemos, por lo tanto, la segunda cualidad. Una tercera cualidad, en el mismo versículo 13, yo le puse esperanza en su venida. Esperanza en su venida. Mira cómo lo dice el texto. Dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo. Esa palabra yo la subrayé. ¿De qué manera? Por completo. No parcialmente, ¿cierto?, sino por completo. Y recordemos otra vez el contexto en el cual estos hermanos lectores originales recibieron un contexto de incertidumbre, de persecución, un contexto de dolor. Entonces, en ese contexto de dolor, el apóstol Pedro les dice tienen que tener y tienen que esperar por completo, no parcialmente, por completo, porque Jesucristo va a volver. Y todas estas incertidumbres, todo este dolor, toda esta persecución va a ser como nada delante de su presencia cuando Él vuelva por nosotros. Él va a traer un consuelo eterno. Y el Espíritu Santo también nos dice hoy día a nosotros, hermanos, que nosotros debemos esperar en el Señor. A veces esperamos, ¿cierto?, en que mejoren ciertas situaciones, o en que algún amigo nos pueda ayudar, o que algún llamado, ¿cierto?, pueda venir y alguna situación pueda mejorar. Pero el apóstol Pedro está llevando a sus lectores a esperar en el Señor, a esperar en su venida, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras situaciones particulares de dificultad, de dolor. El mejor ejercicio que tú y yo podemos hacer es meditar en las grandezas del Señor, es meditar en que Él va a volver y nos va a salvar. Primera de Pedro 5:1, lo estuvimos compartiendo hace algunas semanas, ¿cierto? Pero mira, lo vuelvo a leer, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada
en el tiempo postrero. ¿Se da cuenta? Y añado Colosenses 3, 2, 4. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Escuchó bien? No en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oiga bien, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amados hermanos, una tercera cualidad que el texto nos presenta es tener una esperanza completa en la venida del Señor, porque tendremos los pies firmes en medio de cualquier situación que venga, independiente lo difícil que ésta sea. Una cuarta cualidad que el apóstol Pedro nos describe, verso 14, avanzamos un poco más, como hijos obedientes, dice, como hijos obedientes. Y el mismo texto nos da luces, ¿cierto? Nos aclara qué implica el ser un hijo obediente. Sigo leyendo, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Amén. Entonces el apóstol Pedro en este punto hace una expresión en términos de cosas negativas. De cosas negativas. No tenemos que estar en ese escenario. No tenemos que conformarnos a los deseos que teníamos antes de venir a Cristo. Si usted puede identificar ciertos deseos que tenía antes de venir a Cristo, bueno, no es que esos deseos no vayan a estar del nada o que se hayan ido del todo, pero no debemos conformarnos a ellos porque ahora tenemos una vida espiritual. Ahora el Espíritu Santo nos ha regenerado, por lo tanto hemos sido capacitados por Dios ya no para conformarnos a lo que el mundo y el pecado quieren, sino a conformarnos a lo que el Espíritu Santo espera de nosotros. Mira cómo lo describe Efesios 5.1. Efesios 5.1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esto también es muy de la cultura judía. Se esperaba que los hijos imitaran a sus padres. Asimismo Dios espera que nosotros seamos hijos obedientes. Y mira cómo lo grafica esta vida pasada el apóstol también Pablo en Efesios 5.1. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios, escuche bien, sobre los hijos de desobediencia. ¿Y qué dice el apóstol Pedro acá? Que nosotros tenemos que ser hijos obedientes. ¿Ve el contraste? Los hijos de desobediencia tienen un comportamiento y en consecuencia, como dice Efesios, recibirán la ira de Dios. Los hijos de obediencia tienen otro comportamiento distinto, no se conforman al mundo, no se conforman al pecado y por supuesto también tendremos una herencia incorruptible con Cristo Jesús. Entonces el verso 14 nos habla, ¿cierto?, de esa vida pasada que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ir dejando por completo atrás, ¿cierto? Estamos en esta lucha constante con los hábitos pecaminosos que nos persiguen, que nos tientan. Ahora, ser tentado no es pecado, ¿cierto? Pero caer en la tentación y morder, ¿cierto?, de ese fruto prohibido sí lo es. Tenemos que estar conscientes de que siempre vamos a estar siendo tentados. A los 20, a los 30, a los 40 y hasta los 100 años siempre van a haber tentaciones frente a nosotros y debemos estar apercibidos, ¿cierto?, de que esas tentaciones van a venir y debemos estar acudiendo a la gracia del Señor porque el Señor juntamente con la tentación, dice la Escritura, va a abrir la puerta, va a abrir la salida y debemos estar prestos para tomar esa salida y no pecar y no caer en la tentación. Entonces está haciendo ese dibujo de cosas que hay que dejar en términos de lo que se debe abandonar y se añade, ¿cierto?, en los versos 15 y 16 una quinta cualidad que es ser santos. Y ahora en términos positivos, ¿cierto? Veíamos en el verso 14 que no teníamos que conformarnos a esa vida pasada antes de Cristo. Ahora en términos positivos, prescriptivos también podríamos decir, sed santos.
Dice el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Quisiera explicar un poco sobre la santidad de Dios. Dios es santo en dos sentidos, al menos teológicamente hablando. Es apartado, ¿cierto? Eso significa la palabra. Santo es apartado. Pero no solo eso, es también libre de toda corrupción, de forma absoluta, perfecta y eterna. Y describimos este atributo de Dios, esta característica de Dios, como un atributo comunicable. Es decir, se espera que los salvados, tú y yo, necesariamente lo manifestemos en nuestra vida. Y es justamente lo que Pedro está diciendo. Y lo dice de forma muy clara, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Ahora, ¿en qué aspecto de la vida debo ser santo o debemos ser santos? Mira lo que dice el texto y nos responde, en toda vuestra manera de vivir. ¿Le parece eso muy absoluto? Es bastante absoluto. La santidad cristiana ha de manifestarse en toda nuestra manera de vivir, porque el estándar lo ha puesto Dios. Ahora, ¿ha oído usted hablar de áreas grises? ¿Ha oído usted hablar de la libertad cristiana? Que muchos levantan, ¿cierto?, sus pancartas, pero eso es un poco gris, eso no está tan claro, eso es parte de tu libertad cristiana. Bueno, aquí por lo menos encontramos un punto en el cual la Biblia es muy clara y que nos llama a vivir una vida santa. Por lo tanto, esos conceptos de áreas grises y de libertad cristiana tienen que ver más con nosotros y con nuestra justificación respecto de lo que queremos hacer o no, que respecto de la santidad de Dios y lo que Él está demandando de nosotros como salvados. Toda nuestra manera de vivir, amados hermanos, muchas veces se opone a dichos conceptos, ¿sí? Las áreas grises, la forma de vivir cristiana, a eso me refiero, a esos conceptos de libertad que a veces son tan populares. La santidad de Dios debe caracterizar, por lo tanto, nuestra vida moral, nuestra vida familiar, nuestra vida educacional, profesional. ¿Y qué pasa? Que muchas veces el mundo infiltra nuestro entendimiento y cautiva y adormece nuestra conciencia y terminamos adoptando actitudes del mundo, terminamos adoptando formas del mundo, terminamos adoptando la promiscuidad del mundo, porque decimos finalmente, esto es así. Y cuando yo digo que esto es así, que el mundo se comporta así para justificarme a mí, para justificar mi pecado, yo ya me empecé a conformar a este mundo y no a lo que Dios espera de mí, que como dice el texto, se espera que tú y yo seamos santos. El apóstol Pedro, sabiendo que escribía a un público judío en parte, otros escritores dicen también que podría haber muchos gentiles entre los que recibieron esta carta, como sea, él en el verso 16 cita el Antiguo Testamento, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, y estaba diciendo la misma palabra, pero haciendo una cita del Antiguo Testamento. Pero lo que a mí me llamó la atención, amados hermanos, es que hay una demanda de santidad al pueblo, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, que ahora es confirmada a los creyentes del Nuevo Testamento. Es decir, el estándar, amados hermanos, lo ha puesto Dios y no la sociedad. Porque evidentemente entre los creyentes del Antiguo Testamento y los del Nuevo había pasado mucho tiempo. Entre los creyentes que reciben la carta del apóstol Pedro y nosotros hoy también ha pasado mucho tiempo. Pero los atributos de Dios son inmutables, no cambian. Y lo que Dios espera de un salvado es igual en el Nuevo Testamento y es igual para nosotros hoy. Hermanos, no nos conformemos a este mundo. Saquemos de nosotros esas palabras y esas conductas que dicen, si todo el mundo lo hace. Porque lo que hace todo el mundo es una muestra de su naturaleza no regenerada, no nacida de Dios. Como piensa el mundo, es muestra de que no han conocido a Dios
y el destino final de aquellos que no han conocido y no doblan, ¿cierto?, sus rodillas y no reconocen el señorío de Cristo y no se arrepienten es el infierno. Entonces no nos justifiquemos, hermanos, diciendo todo el mundo lo hace, porque estamos delante de la presencia de un Dios santo, santo, santo. Ese es el atributo de Dios que se ha elevado a ese triple pronunciamiento. No se dice que Dios es bueno, bueno, bueno. No se dice que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Se nos dice, amados hermanos, que Dios es santo, santo, santo. Y eso debe llamar, por cierto, nuestra atención. Para ir terminando, ¿cierto? Así como pudimos ver grandes especificaciones, cualidades y requisitos para un astronauta al comienzo, ¿se acuerda? Aquí hemos visto al menos 5, probablemente la Biblia nos ofrece más, pero al menos 5 características que en el contexto del sufrimiento y la persecución el Espíritu Santo impulsó al apóstol Pedro a escribir en esta carta. 5 características. Nuestros lomos deben estar ceñidos, debemos estar prestos al entendimiento, a no conformarnos con cosas simples, sino a profundizar en la Escritura. Eso demanda que muchas veces tú sacrifiques televisión y que vengas a la palabra del Señor, que sacrifiques tiempo de recreación y te incluyas en un grupo de estudio. También se demanda sobriedad, que tengamos dominio propio, que tengamos autocontrol, que no nos parezcamos más al mundo que a lo que un cristiano debe ser. Debemos tener esperanza en la venida del Señor en medio de cualquier situación que estemos sufriendo hoy. Y debemos tener un comportamiento como hijos obedientes, ¿cierto? Implicaba el texto que la vida pasada no debe ser nuestro patrón. Ya no somos siervos del pecado. El pecado aún tiene influencia sobre nosotros, ciertamente, pero ya no somos siervos del pecado. Amén. Y por último, sed santos, porque Dios es santo. Pero se dio cuenta que todo partía en el entendimiento. Nuestro entendimiento necesariamente debe ser renovado. Y esa renovación del entendimiento, amados hermanos, no ocurre por osmosis. Esa renovación del entendimiento demanda de nosotros una participación activa en la lectura, en la meditación, en el estudio de las verdades insondables del Señor. Si no, compare cuántas horas usted ve televisión, cuántas horas usted pasa en internet, cuántas horas usted es capaz de leer la Biblia o de conversar con algún hermano asuntos de la fe. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje. 5 cualidades, Señor, que debiesen ser parte de nuestra vida, que debiésemos cultivar, en las cuales debiésemos ir creciendo. Ayúdanos, Señor, porque el mundo presiona, el mundo infiltra nuestro entendimiento. Ayúdanos a estar alertas. Permite que nuestro discernimiento pueda ir creciendo, Señor, y que podamos ser verdaderamente hijos obedientes y tener un comportamiento digno, Señor, de un salvado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Dios. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Que el Señor añada esta enseñanza vida, ¿cierto? Es la semilla. Ahora toca que haga vida en nuestros corazones. Amén. Déjeme. Bien. Saludos a todos los que pudiesen haber llegado mientras estábamos compartiendo la predicación. Vamos a terminar con un canto al Señor. ¿Les parece? Si cantamos al Señor para finalizar. Hay algunas peticiones de oración que me llegaron ayer. Así que mientras tanto, si usted tiene alguna petición de oración, le invito a escribirla para que podamos hacerla, ¿cierto?, aquí en este contexto de